Buenas tardes, profesor José Candanedo. Mi nombre es Sugelena Aparicio. Me corresponde hablar sobre análisis de las normas constitucionales panameñas en la esfera procesal. El objetivo general es determinar los fines esenciales de los procesos constitucionales para garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, para determinar el derecho objetivo como aquella solución de los conflictos, salvaguardando las garantías fundamentales establecidas en la Constitución. El objetivo específico es investigar las garantías constitucionales o actualmente llamadas procesos constitucionales, poniendo énfasis a las normas como estos procesos han venido tomando diferentes apreciaciones a través de los años. El concepto de derecho procesal es la rama de ordenamiento que disciplina la forma y modo en la que deben tramitarse los procedimientos dentro de los órganos judiciales. La justicia constitucional solo se logra sobre la base del derecho procesal constitucional, y ello es así porque su carácter instrumental posibilita la actuación del derecho constitucional material, reglamenta la jurisdicción constitucional, crea los órganos, reconoce los sujetos que intervienen en la relación procesal constitucional y prevé la conducta procesal posible de los sujetos y las partes para la actuación del derecho constitucional material. Se distingue por el carácter público de sus normas, que presupone el carácter no arbitrario con que se realiza su actividad judicial, estableciendo regulaciones y reconociendo derechos, deberes y garantías. Es el medio para la defensa de los derechos subjetivos de rango constitucional y el ejercicio de la guarda de la integridad de la Constitución. El derecho procesal como ordenamiento de la función jurisdiccional, tratamiento doctrinal de su conceptuación como sistema de garantía. El derecho procesal hace posible la actuación de ordenamiento jurídico que tienen por finalidad llevar a cabo la llamada función jurisdiccional. Definida la jurisdicción en la Constitución panameña, establece el debido proceso constitucional. Implica que nadie puede ser juzgado sino por una autoridad competente y conforme a los trámites legales. Así lo dispone el artículo 32 de la Constitución Política de la República y el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El derecho procesal surge regulando jurídicamente el ejercicio de la función jurisdiccional y desde esa perspectiva se sitúa no como un mero instrumento jurisdiccional, atemporal, acrítico y mercanicista, sino ante todo como un sistema de garantías que posibilita la rotunda aplicación del artículo 17 de la Constitución de Panamá en orden a lograr la tutela judicial efectiva y básicamente ordenando alcanzar un enjuiciamiento en justicia. Conceptos de proceso constitucional son mecanismos de defensa que tienen toda persona ante la vulneración de sus derechos fundamentales o también pueden ser planteados para ejercer un control normativo o normas infraconstitucionales. Es por ello el derecho procesal constitucional como tal es importante porque va a comprender el desarrollo de las siguientes áreas temáticas: el conflicto constitucional y sus formas de solución, el derecho procesal constitucional orgánico, el derecho procesal constitucional funcional. En el ámbito descrito pertenecen al derecho procesal constitucional trascendentes materiales quehacer jurídico entre las que cabe destacar la supremacía constitucional, la justicia constitucional, los sistemas de control de constitucionalidad o de las leyes, decretos y otros públicos, y el amparo efectivo de las garantías de la Constitución que aseguran a las personas.
El derecho constitucional analiza la Constitución, sus normas y valores desde un punto de vista más estático, pero cuando su perspectiva es violentada y surge un conflicto de intereses de relevancia constitucional que se debe ser resuelto, este escapa del ámbito del derecho constitucional que carece per se del poder indispensable para restablecer la supremacía de la Constitución. Esto solo puede obtenerse por medio de una sentencia jurisdiccional. De este modo, cuando el sistema crea tribunales constitucionales como competencias para dar solución al conflicto constitucional, se ingresa a través del proceso al ámbito del derecho procesal, porque pone a disposición de los afectados por la infracción constitucional un tribunal competente e idóneo y las normas funcionales necesarias para tramitarlo y decidirlo en un debido proceso. El derecho procesal constitucional se pone en movimiento cuando surge el conflicto constitucional que se produce, como más adelante se dirá, cuando la autoridad o los particulares infringen la Constitución que impulsan el ejercicio de su jurisdicción, salvo los casos en que se exija que dicha violación sea denunciada por un sujeto legitimado al Tribunal Constitucional competente. El sistema procesal destinado a dar protección a la Constitución puede contemplar uno o más tribunales constitucionales competentes o dárselo a todos los sistemas comunes. El conflicto se traspasará por su decisión al sistema de tribunales constitucionales a través de una acción cuyos titulares deben ser precisados y legitimados. Se establecerá un procedimiento al cual deberá someterse el proceso, el que terminará con la sentencia decisoria, cuyos efectos siempre serán trascendentes, y en especial cuando declare la inconstitucionalidad de las leyes o decretos. Entre estas acciones de garantías, recursos de garantías constitucionales o procesos constitucionales. Todos estos términos están dirigidos a representar aquellos mecanismos de defensa y tutela del control constitucional, usados indistintamente, sin embargo, tienen diferencias conceptuales. En las acciones de garantía, derecho de naturaleza constitucional inherente a todo sujeto que lo faculta a exigir tutela jurisdiccional para el caso concreto. Recurso de garantía, medios impugnativos de actos procesales con el objeto de que sean revisados. Garantías constitucionales, medios a través de los cuales se asegura el cumplimiento de la Constitución. Procesos constitucionales, instrumentos procesales a través se resuelve un conflicto de naturaleza constitucional de manera firme y definitiva. La finalidad de los procesos constitucionales es garantizar la supremacía de la Constitución política de la República, la vigencia y la tutela efectiva de los derechos fundamentales, así como su restitución. Podemos mencionar un tipos de habeas corpus correctivo, habeas corpus preventivo y habeas corpus reparador. El habeas data supone una garantía sobre la adecuada manipulación de la información personal que se encuentra bajo conocimientos de terceros. Esto permite impedir los abusos y corregir los errores involuntarios en la administración y publicación de los datos. La acción de habeas data se prevé en el artículo 44. El amparo de garantía constitucional es una acción o un recurso dependiendo de la legislación del país que se trate, que tutela de los derechos constitucionales del ciudadano y del que conoce un tribunal específico como un tribunal constitucional, Corte Suprema o un juez tribunal ordinario, según lo dispuesto en la legislación procesal de cada país. Por otra parte, la acción de amparo de garantías constitucionales está prevista en el artículo 54 de la Constitución. La acción de inconstitucionalidad es una herramienta jurídica a través de la cual se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma alegada que atenta contra la ley fundamental de un Estado en el artículo 206 de la Constitución Política de Panamá, que es el que consagra el monopolio de la Corte Suprema de Justicia en el control de constitucionalidad de los actos de la autoridad. Concluimos que en Panamá el debate sobre la justicia constitucional ha girado tradicionalmente sobre aspectos relacionados con las estructuras asignadas a cumplir la función del control o guarda de la constitucionalidad.
Es por ello que un Estado de Derecho como el nuestro es imperativa la existencia de mecanismos que garanticen la eficacia real de nuestra Constitución. Por ello, a través de la Constitución se creó estas garantías constitucionales, además de un ente guardián de la Constitución que era indispensable regularse aquellos instrumentos de defensa de los derechos de las personas. Siendo así, surgen las garantías constitucionales o jurisdiccionales como mecanismo de defensa de toda persona ante la vulneración de sus derechos fundamentales para expresar y hacer valer su supremacía sobre cualquier norma. La Constitución establece que los procesos de habeas corpus y amparos pueden ser utilizados durante los estados de excepción respecto a los de derechos objeto de suspensión, a fin de verificar la razonabilidad y proporcionalidad de la restricción operada, norma que es vital en un Estado de Derecho como en el de Panamá, en donde debe privilegiarse la protección y salvaguardar los derechos esenciales de las personas. Los procesos o garantías constitucionales tomados de la Carta de 1979 han sido regulados imponiéndolos algunas restricciones, como el caso del amparo, y además se han previsto elementos positivos como su procedencia durante los regímenes de excepción. Muchas gracias. Ya, voy a ver si ya a mandártelo, pues.